Hola, bienvenido. El caso de hoy lo he nombrado el monstruo de Cervantes de Cartago. Pronto, muy pronto veremos el porqué. Pero antes de proseguir, quiero darle las gracias a todos ustedes, suscriptores del canal. A todos, mil gracias y gracias de nuevo por hacer de este sueño una realidad. Pero a lo que vinimos. Casos de filicidio, que es el delito de atentar contra la vida del propio hijo, esto en mano de uno de sus genitores, en Costa Rica son poco comunes, pero no inexistentes. El suceso más polémico que se ha dado en nuestro país en los últimos años ha sido el de Keibril Amira García Amador, nacida el 10 de julio del 2022. Sí, una menor de tan solo 9 meses de edad para ese entonces. Les cuento, esta vez nos ubicaremos en calle Mataguineo en Cervantes de Cartago. Eran pasadas las 11 de la mañana del domingo santo o domingo de resurrección del 2023. La tranquilidad del día fue violentada por un auto plateado que entra en escena. Este frena bruscamente al lado de una madre que pasea a su hija en su cochecito. El hombre baja del auto, le arrebata a la niña y huye a toda velocidad. Ella corre desesperada tras el evento. Pero alto, no nos adelantemos y vayamos un poco para atrás para desenmarañar este caso. Todo dio inicio a partir del 2020. Fabiola Amador es madre de 3 hijos. NDGA, la niña, era la mayor. JDGA es el del medio. Y hay una bebita. Les llamaremos así para respetar su privacidad. Al parecer, doña Fabiola mantuvo una relación sentimental por más de 10 años con Hugo Adrián Casasola Salas, nacido el 11 de noviembre de 1989. Él se dedicaba a la mecánica, a la construcción y a la soldadura. Del amor de este par de tórtolos nació en el año 2020 la bebita, en un hogar disfuncional, en donde a veces la comida brillaba por su ausencia y los chiquillos vivían en completo descuido. Todo esto dicho de boca de sus propios familiares. Hugo convivía con Fabiola en la misma casa y aunque fueron en vano las veces en que los familiares le decían que viera que NDGA, la niña, jugaba de manos en la cama con Hugo, ésta se hacía la desentendida, aduciendo que nadie ponía un 5 en la casa para que se estuvieran metiendo con ella y con su familia. Como dato interesante y primordial te cuento que NDGA, la niña, nació en el año 2009. Todavía, al día de hoy, sigue siendo una niña. Pero bueno, fue a finales de octubre del 2021 y con tan solo 12 años de edad que NDGA, la niña, salió embarazada. Todos pegaban de Hugo por su comportamiento excesivo y preferencial hacia la menor, pero fue NDGA, la niña, quien le dijo a su madre que su futura nieta era de un compañero de la escuela. La tía Joseph García fue quien puso la denuncia en el PANI por el embarazo de su sobrina. El embarazo pasó y fue el 10 de julio del 2022 que nació Keibril Amira García Amador. NDGA, la niña, tenía ya 13 años y aunque habían varias sospechas del presunto padre, doña Fabiola denunció a Hugo por presunta violencia doméstica, imponiéndole medidas cautelares para que no se acercara a su casa. Hugo Adrián, por su lado, se dio a la tarea de tunear el auto que poseía. En la tapa del automotor tenía estampado a los personajes de DC Comic, el de Harley Quinn y el Joker. Como el transporte estaba en reparación, este solo contaba con el asiento del conductor, por lo que el piso de lata del automotor quedaba expuesto. Aproximadamente a las 10 de la mañana del domingo de resurrección del 2023, Hugo queda grabado en cámaras, comprando cinta adhesiva en un supermercado de la localidad. Como dato interesante te cuento que algunas personas advierten haber visto cavando huecos a Hugo en las cercanías de las mesitas
esto en Cartago, devolviéndonos así al inicio de esta entrega. Ese domingo santo, pasaditas las 11 de la mañana, NDGA, la niña, andaba vendiendo números para una rifa. Esto para solventar los gastos de su hija. Traía a su bebé en el coche, cuando de pronto un auto gris con las ventanas cerradas se parquea abruptamente cerca de ella y le arrebata a la niña de sus brazos. Su raptor traía cubierta la cabeza, por lo que no se le pudo identificar en ese momento. Este se montó al carro con la menor y salió a toda velocidad por las calles de la localidad. NDGA, la niña, desesperada, corre tras el auto con el coche de su hija sin poder alcanzarlo. El raptor iba descontrolado, manejaba como loco. Poco le faltó para protagonizar un choque con un auto que se encontraba estacionado. Frenó abruptamente en muchísimas ocasiones. Todo esto ocurría mientras huía. Recordemos que el raptor iba con una menor de edad de tan solo 9 meses dentro del mismo vehículo. Tuvo que pasar un rato mientras NDGA, la niña, digería la sustracción de su hija, cuando ésta le confiesa a su madre que estaba completamente segura que el raptor era Hugo Casasola Salas, su pareja. A las 12 del mediodía, la familia llama al 911 para informar del rapto de la menor de 9 meses, esto en manos de su padrastro. Se desplegó un operativo en búsqueda de Hugo Adrián. Un auto gris, con estampado en la tapa con los DC Comic, apareció poco después en el sector de Juan Viñas, a 10 kilómetros de Cervantes, tirado en un cañal. Ahí apareció la cinta adhesiva en el piso del auto, pero quien no apareció fue la menor Gabriel Amira García Amador. Por más que se reunió la comunidad, oficiales, Cruz Roja, tecnología de drones infrarrojos, todo esto con la única misión de encontrar a Gabriel Amira con vida, se rastreó exhaustivamente por todo lado, en la zona de Juan Viñas, Pacayas y en las mesitas en Cartago. Sin embargo, no se dio con rastros de la menor de edad. Hugo Adrián fue capturado el 10 de abril del 2023 y hasta el día de hoy sigue preso y se le expone a pena máxima de cárcel. En su causa, Casasola está imputado en 3 supuestas violaciones a menor de edad y por sustracción de menor de edad. La Fiscalía de Cartago, así como autoridades, acordaron que Hugo Casasola, luego de sustraer a Gabriel, utilizó la cinta adhesiva para tapar la boca de la menor. Él era el que conducía erráticamente con las ventanas cerradas. Y aunque a Hugo no se le puede acusar de haber acabado con su hijastra, porque el cuerpecito no ha aparecido hasta la fecha, toda la información de la sustracción de la menor fue recabada a partir del rastro digital dejado por Hugo. Esto hoy figura como una prueba contundente en su contra. Recordemos que el auto no tenía asientos, por lo que se sospecha que la bebé iba al ras del piso. Recordemos también que Casasola frenaba constante y abruptamente, lo que hace suponer a las autoridades que esta acción, aunada a la cinta en la boca, fue el desenlace mortal sufrido por Gabriel. Otro dato en contra de Casasola es que el día lunes 10 de abril del 2023, día siguiente del rapto de la menor, Hugo tenía una cita en el PANI, Patronato Nacional de la Infancia, para determinar si él era el padre biológico de Gabriel Amira, la niña de 9 meses, concluyéndose así que habría sido engendrada por presunta violación en contra de NDGA, la niña, su hijastra, que en ese entonces tan solo tenía 12 años de edad. Por lo que se sospecha, se da la sustracción de Gabriel Amira, deduciendo que en el imaginativo de Hugo se cruzaba desde el inicio del rapto desaparecer la fuente principal del ADN.
prueba que lo imputaría directamente con las supuestas violaciones contra su hijastra, que según el Código Procesal Penal en su Ley 4573, artículo 157, sancionaría al imputado por violación de menor y embarazo, esto con una pena de 12 a 18 años de prisión. El juicio en contra de Hugo Casasola Solís está para efectuarse a partir del día de hoy, miércoles 2 de octubre del 2024, y se extenderá hasta el 2 de este mismo mes. Los mantendré informados. Como dato alentador y para ir cerrando, te cuento que hasta el sol de hoy, NDGA, la niña, sigue superándose. Hoy, a sus 15 años, sigue estudiando, acompañada, eso sí, de personal capacitado que le está ayudando a salir de esta horrenda pesadilla. Recuerda que si sabes de alguien o sos vos la víctima, no dudes en llamar a la línea confidencial del organismo de investigación judicial 808.645 o al 911. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y sin más, chao. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que... La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.